Buenas tardes, queridos espectadores, bienvenidos a Ciencia en Acción, el noticiero donde la ciencia cobra vida. Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de la farmacocinética, la ciencia que estudia cómo los medicamentos se mueven en nuestro cuerpo y cómo nuestro cuerpo actúa sobre ellos. Exactamente, vale. Vamos a estudiar las diferentes fases de la farmacocinética, sus aplicaciones y mucho más. No te pierdas este hermoso viaje educativo. Y lo haremos de una manera muy visual y dinámica. Vamos a ver cómo los medicamentos interactúan con nuestro organismo. No se lo pierdan, empezamos ahora mismo. Empezaremos explicando que la farmacocinética es el estudio de cómo el cuerpo procesa los medicamentos después de tomarlos. En términos más simples, trataremos de entender de cómo y cuándo el medicamento entra en el cuerpo, de cómo el medicamento se mueve por el cuerpo, de cómo el cuerpo descompone el medicamento y cómo y cuándo se elimina del cuerpo. Dentro de estos cuatro importantes procesos encontramos primeramente la absorción, que es el proceso por el cual el medicamento ingresa al cuerpo a través del torrente sanguíneo. Esta fase depende de la vía de administración, puede ser oral, intravenosa, intramuscular, subcutánea, tópica, nasal, del pH del estómago y de la presencia de alimentos que puedan retrasar o acelerar la absorción de ese medicamento. Segundo, tenemos la distribución. Una vez en el torrente sanguíneo, el medicamento se distribuye por todo el cuerpo. Es así como el medicamento viaja por carreteras, que son los vasos sanguíneos, para llegar a diferentes ciudades, que son los órganos y tejidos. En la tercera fase encontramos el metabolismo. Este es el proceso de descomposición del medicamento. El cuerpo usa órganos como el hígado para transformar el medicamento en sustancias mucho más simples, que pueda eliminar o excretar mucho más fácilmente. Por último, tenemos la eliminación. Es donde el cuerpo se deshace del medicamento. Esto suele suceder a través de la orina, el sudor, las heces y la respiración. Es donde el cuerpo tira toda la basura después de usar lo que necesita el medicamento. Pasaremos a explicar el efecto de los medicamentos. Esto ocurre cuando el medicamento interactúa con los receptores en el cuerpo. Este proceso puede activar o inhibir funciones biológicas específicas como reducir el dolor al bloquear señales en el cerebro, bajar la presión arterial al relajar los vasos sanguíneos o matar bacterias atacando sus estructuras. El efecto deseado se conoce como efecto terapéutico, mientras que las reacciones no deseadas se llaman efectos secundarios. Por ejemplo, sería un analgésico que puede aliviar el dolor. Este sería el efecto terapéutico, pero también puede causar somnolencias, que este sería el efecto secundario. También tenemos las interacciones con otros medicamentos. El medicamento no está solo en el cuerpo, sino que también hay otros en el sistema. Estos pueden actuar con él de manera que aumentan o disminuyen su efecto. Otro aspecto importante es la posibilidad de crear pronósticos más ajustables en la dosis. Esto se refiere a la capacidad de determinar con mayor precisión la cantidad óptima de un medicamento que debe tomar un paciente para alcanzar el óptimo beneficio con un mínimo de efectos secundarios. Esto se puede lograr considerando varios factores personalizados. Como primero, tenemos los factores genéticos. Las variaciones genéticas pueden influir en cómo un paciente metaboliza un medicamento. Como segundo, tenemos la edad, el peso y el sexo. Estos afectan cómo el cuerpo absorbe, distribuye, metaboliza y elimina los fármacos. Como tercero, tenemos la función de órganos. La función hepática y la función renal afecta cómo se metaboliza y elimina un medicamento. Tenemos mecanismos por los cuales los fármacos atraviesan la membrana biológica y también conocidos como mecanismos de transporte. Primero, tenemos la difusión pasiva. El medicamento se mueve a través de la membrana desde una zona de alta concentración a una zona de menos concentración y no requiere energía. En segundo lugar, tenemos la difusión facilitada. El medicamento utiliza proteínas transportadoras específicas como puertas, pero no requiere energía. En tercer lugar, tenemos el transporte activo. El medicamento se mueve a través de la membrana gracias a proteínas transportadoras y a ayuda de energía de ATP. En cuarto lugar, tenemos la endocrinosis. La célula envuelve el medicamento en una vesícula y lo introduce al interior de la célula para medicamentos grandes. En quinto lugar tenemos la filtración, que el medicamento se mueve a través de pequeñas aberturas de la membrana debido a una diferencia de presiones. Por último, pero no menos importante, tenemos los factores fisiopatológicos, clínicos y genéticos que modifican la farmacocinética. Empezaremos con los factores fisiopatológicos. Tenemos las enfermedades hepáticas, ya que como sabemos el hígado es una parte clave para la metabolización. Así que enfermedades como la cirrosis pueden reducir la capacidad del hígado para procesar estos medicamentos, alterando su metabolismo y por ende aumentando los riesgos de toxicidad. También tenemos las enfermedades renales, que esto lo que hace es reducir la capacidad del riñón para la eliminación y por ende causando una acumulación de medicamentos y posibles riesgos de efectos secundarios. También tenemos las enfermedades cardiovasculares, que son las que afectan la distribución del medicamento cuando se ve alterado el flujo sanguíneo. Y por último tenemos los trastornos gastrointestinales, como la mala absorción, que lo que hacen es alterar el procesamiento del medicamento. En este caso tenemos de ejemplo los que son tomados por vía oral. En los factores clínicos tenemos
la edad, el peso corporal, el embarazo y también tenemos el uso de otros medicamentos. En la edad, los niños y los adultos mayores procesan los medicamentos de una manera diferente. En el embarazo tenemos que todos estos cambios fisiológicos lo que hacen es alterar las 4 etapas de la farmacocinética. En el peso corporal tenemos que las personas de bajo peso y con sobrepeso necesitan una dosis más ajustada en los medicamentos. En los factores genéticos tenemos las enzimas metabolizadoras, que por sus variaciones genéticas son las que hacen que una persona pueda metabolizar más rápido que otra un medicamento. Tenemos los transportadores de membranas que por sus diferencias genéticas pueden verse modificado la disponibilidad del medicamento en nuestro cuerpo. Y por último tenemos los receptores, que al tener variaciones genéticas en las diferentes partes en las que actúan nuestros medicamentos, pueden influir en una respuesta al tratamiento. Como conclusión, la farmacocinética es más un conjunto de conceptos técnicos, es una herramienta vital que nos ayuda a personalizar tratamientos y mejorar la eficacia y seguridad de los medicamentos. Esta nos proporciona a los terapeutas respiratorios las herramientas necesarias para administrar tratamientos de manera segura y efectiva, mejorando los resultados en el manejo de enfermedades respiratorias.